Hola, hola, muy buenas tardes. Soy el doctor José Luis Rodríguez. Soy cirujano general con una subespecialidad en cirugía colorectal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante, que es algo muy común en la población en general y que es hablar de piedras en la vesícula. Pues finalmente el nombre médico o el nombre científico es colitiasis y eso lo que significa es pues, masas o piedras en la vesícula y que estas pueden estar formadas de colesterol o de algunos otros tipos de pigmentos, como pueden ser pigmentos negros o pigmentos cafés, que estos pueden ser productos de degradación de bilirrubinas o de algunos productos de degradación hemática. Tenemos varios factores de riesgo para desarrollar piedras en la vesícula. Entre ellas, una de las más importantes es la alimentación. Una alimentación alta en grasas conlleva a mayor predisposición a formar las piedras más comunes, que son las de colesterol. ¿Okay? Otro de los factores que influye es la obesidad, y llamémosle de obesidad finalmente trastornos metabólicos, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen resistencia a la insulina, o finalmente también otros componentes como dislipidemia. Esto significa que tengan el colesterol o los triglicéridos altos. Otro de los factores que también influye para desarrollar piedras, pues sí, es el género. El género es más frecuente en mujeres, y esto arriba de los 40 años, que también es otro factor importante, la edad, y que si se acompaña todavía más de otro componente que es obesidad, es más frecuente en ese grupo de pacientes. Mujeres con sobrepeso y arriba de los 40 años. Ahora bien, el factor de los hormonal, los estrógenos tienden a producir mayor probabilidad de tener litos o piedras de colesterol, y esto también se ha visto, por ejemplo, en las pacientes embarazadas. Un porcentaje importante de pacientes, alrededor del 40% de mujeres embarazadas puede desarrollar litiasis. Sin embargo, algo que pasa después, o algo importante que pasa después de que tienen el parto, un grupo de pacientes también logra deshacer esas piedras y ya no presentarlas. Vaya. La progesterona, por otro lado, disminuye la motilidad de la vesícula, es decir, causa acumulación de bilis, y esto también propicia que se puedan producir piedras en la vesícula. Ya platicábamos de la edad, platicábamos ahora otro factor es la localización o la localización geográfica, y esto es más frecuente en Centroamérica, en Sudamérica, más que en otros sitios. También por eso se menciona que puede haber un componente genético o hereditario para poder formar las piedras. Ahora bien, ¿qué importancia tiene tener piedras en la vesícula? Si hablamos que alrededor del 40% de la población arriba de los 40 años puede tener piedras en la vesícula. Sin embargo, no todos los pacientes van a desarrollar problemas con esas piedras. Entonces, en el grupo de estos pacientes vamos a tener aquellas personas que tengan piedras en la vesícula y que se mantengan asintomáticas. Otro grupo de pacientes que se va a presentar con piedras en la vesícula y que son sintomáticos, y de ese grupo de pacientes sintomáticos o que desarrollen síntomas van a ser los que se presenten con colecistitis aguda, que eso significa inflamación de la vesícula, precisamente por alguna de estas piedritas que logró tapar el conducto. La vesícula se distiende y entonces causa una inflamación. Existe otro grupo de pacientes, el cuarto grupo, que presentan colelitiasis crónica. Eso quiere decir que finalmente las altas tasas, digamos, o las altas cifras de colesterol en la misma concentración de la bilis, pues ocasionan inflamaciones, y estas inflamaciones también a su vez a largo plazo pues van a ocasionar que la vesícula se mueva cada vez menos, se endurezca y le cueste mucho más trabajo poder moverse o vaciar esa bilis. Entonces, desde el grupo de pacientes con piedras en la vesícula y que se va a mantener o que se mantiene asintomático, está demostrado que alrededor del 1 al 4% de estos pacientes va a desarrollar síntomas en los siguientes años, ¿no? O por lo menos de forma anual. ¿Cuáles son estos síntomas que van a estar presentando? Es el llamado cólico biliar.
¿Y qué es el cólico biliar? Es un dolor que se va a presentar por debajo de la costilla, del lado derecho, o bien en la boca del estómago, y que este dolor pues es de diferentes intensidades, pero es de una duración corta, aproximadamente de unos 20-30 minutos, y posteriormente se quita esa molestia. ¿Qué es lo que lo puede estar o qué es lo que desencadena ese dolor? Pues finalmente el comer comidas grasosas, que estimula precisamente a la vesícula que se contraiga, y entonces en ese momento tener esa molestia. En ese grupo de pacientes, que aquí viene la pregunta, si es que el paciente se lograra mantener asintomático, es decir, no se demostró por algún otro estudio, ya sea que le hicieron un ultrasonido por otra causa o una tomografía también por otras causas, de momento se detectan piedras, si al paciente se le pregunta, ¿te ha molestado, has tenido dolor? Y el paciente responde que no, pues existe cierta controversia qué hacer con ese grupo de pacientes. La recomendación sería no hacer nada, simplemente es prevenir y decirle que pudiera en algún momento desarrollar síntomas y pues que pueda requerir una cirugía. Sin embargo, si se ha mantenido asintomático, podríamos esperar. El otro grupo de pacientes, entonces, y creo que el más importante de lo que lleva a esta plática, es cuando ya tienen piedras y además presentan síntomas. 4 a 12% de los pacientes, de estos que empezaron ya a tener síntomas de cólico biliar, el dolorcito, del 4 al 12% puede desarrollar una colecistitis aguda, es decir, una inflamación de la misma, que va a tener fiebre, náusea, vómito, elevación de los leucocitos, que eso es por una infección o una inflamación de la misma, y que de esos pacientes, del 12, 14, 12% que pueden desarrollar síntomas, el 60% de esos puede tener una complicación grave, que puede ser una colicitis enfisematosa o que se perfore. Ahora bien, los síntomas que llegan a presentar este grupo de pacientes, como ya hemos mencionado, pues van a ser muy variables. Algunos de ellos solamente se van a estar presentando con el cólico biliar pues de forma recurrente, o el dolor que referimos, que a veces puede ser en la boca del estómago, también está por debajo de la costilla del lado derecho. Es un dolor que a veces lo describen como opresivo, y ya cuando tienen esa complicación ya no deja de ser solamente un cólico biliar, sino que ya dura más tiempo, alrededor de 1 a 5 horas, y que esa intensidad puede ser muy variable de acuerdo, pues, digamos, a la tolerancia del paciente que tiene el dolor. Algunos de los pacientes pueden tener además náusea y vómito. Entonces, cuando hay esta complicación de colecistitis aguda, o sea, la inflamación, el 90 al 95% de los pacientes ya tenían cuadros previos de cólico biliar, ¿no? Y algo bien importante es, y que también es para que nos llevemos a casa después de esta plática, es que las complicaciones de una colecistitis aguda pueden llevar a un 1% de mortalidad cuando ya la presentan. Y también importante que ya cuando hay piedras, esas piedras no solamente se pueden quedar en la vesícula, sino que también se pueden ir al tracto biliar y que pueden causar otro tipo de complicaciones. Esto, si una piedrita llegó a pasar a través de los conductos que llevan la bilis también del hígado hacia el intestino, pues pueden causar una infección de la vía biliar que se llama colangitis. Si esta piedrita logró avanzar un poquito más hacia donde se conecta la vía biliar con la vía pancreática, pues también puede desarrollar pancreatitis biliar o secundaria a estas piedras, y que pues de ahí pues pueden existir más y más complicaciones relacionadas a estas piedritas. Ahora bien, la colicistitis crónica, pues esto ya les mencionaba que pues es esas inflamaciones agudas que han tenido, que logra resolverse de forma espontánea, y estos cuadros se siguen repitiendo, entonces causando que la pared de la vesícula se vaya haciendo mucho más gruesa, y pues eso también es una indicación de cirugía. Como les mencionaba, pues estos problemas son más frecuentes en América Central o en América del Sur, gran parte también en África y en Europa. Ahora bien, cuando platicamos también de esos factores de riesgo, ya les mencionaba que la diabetes y los síndromes metabólicos pues también van a ser un factor de riesgo importante, y por lo tanto pues
tratar de prevenir ese tipo de situaciones. Otro grupo de pacientes que se ve en alto riesgo de desarrollarlas son aquellos pacientes obesos que bajaron muy rápido de peso, que fueron, o igual que tuvieron una cirugía de un bypass gástrico, aquellos pacientes que tuvieron una resección intestinal, y esto llamémosle el ilion terminal o la parte final del intestino delgado, también pueden tener piedras. Los pacientes que tienen problemas hematológicos que causan destrucción de los glóbulos rojos, pues también les incrementa pues más el riesgo. Entonces, si hablamos un poquito más de cómo se va a desarrollar esa inflamación aguda de la vesícula, pues uno de los factores importantes es que esas piedritas tapan el conducto principal por donde se logra vaciar la vesícula. Es decir, un paciente ya tiene piedras, consume comidas grasosas. La vesícula en el momento de recibir ese tipo de alimentos se estimula y hace que se contraiga. Si una de esas piedras ocluye la luz por donde se desemboca, por donde logra drenar esa bilis, pues todo de ahí se empieza a tapar. Entonces lo primero es eso, se acumulan las secreciones, la bilis sigue llegando de cierta forma a la vesícula, y entonces lo que va a ocasionar es que esa vesícula se empieza a inflamar, a edematizar, y poco a poco el flujo venoso se va alterando, y posteriormente el flujo arterial que le llega a la pared de la vesícula, lo que causa que esa pared sufra isquemia, y posteriormente que se pueda necrosar o perforar esa vesícula. ¿Cómo podemos sospechar que hay una complicación de las piedras o una colecitis aguda? Pues es variado. Hay varios signos y síntomas que ya hemos sido mencionados a lo largo de esta plática, pero uno de los principales es el dolor, entonces, en la boca del estómago o debajo de la costilla del lado derecho. Puede haber vómito, puede haber fiebre además, y esta fiebre definida arriba de 38.2 grados. Hay un signo que nosotros como médicos le llamamos el signo de Murphy, y que esto es que haya dolor cuando el paciente respira de forma profunda, y nosotros al momento de tocar por debajo de la costilla del lado derecho, esto les cause dolor o les corte la respiración, ¿no? Y algunos otros signos o datos de laboratorio, pues finalmente es que se eleven los leucocitos, que es algo importante. Nosotros como médicos y también ustedes como pacientes, que puede haber alteraciones en las pruebas de función hepática, se elevan algunas de las enzimas que se producen en el hígado, o bien que haya aumento de las bilirrubinas, y que eso nos hable de una obstrucción precisamente de esa vía biliar. Entonces, el diagnóstico pues lo establecemos de varias formas. Uno, pues con los datos clínicos, que ya les mencionaba, que es el dolor por debajo de la costilla, ese signo de Murphy que nosotros buscamos, o que exista alguna masa o alguna tumoración por debajo de esa costilla. Datos clínicos, como que exista la fiebre, la elevación de los leucocitos, o algunos otros marcadores de inflamación que normalmente ocupamos nosotros. Y también es importante algún estudio de imagen. Y ese estudio de imagen, con lo que vamos a comprobar nuestra sospecha diagnóstica, va a ser con un ultrasonido o una tomografía axial computarizada. La sensibilidad pues, de todos estos estudios, o mejor dicho, la probabilidad que tenemos para poder diagnosticar este tipo de enfermedades con los estudios de imágenes, pues son bastante buenas, ya sea cualquiera de los dos que podamos utilizar, ya sea el ultrasonido con un poco menos de sensibilidad y la tomografía con mayor probabilidad de que podamos diagnosticarla de esa forma. Y asimismo, pues tener algunas otras causas de diagnóstico que puedan simular. Cuando tocamos este punto de qué otros datos o diagnóstico o qué otros datos pueden dar los mismos con una colecitis aguda o una inflamación de la vesícula, pues es importante también mencionar que algún porcentaje, un 30%, 30-40% de los pacientes puede tener todavía dolor después de la cirugía. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor, digo, una de las probabilidades que no fue el mejor diagnóstico que se hizo, y que estos pacientes a lo mejor pueden tener una colitis, que de hecho es un diagnóstico diferencial bien frecuente. El paciente igual se presenta con dolor, con cólico debajo de la costilla, puede tener estreñimiento, otro diagnóstico diferencial puede ser
una gastritis, ¿no? Entonces es bien importante para nosotros como médicos, antes de poder recomendar a un paciente que necesita operarse por tener piedras en la vesícula, poder descartar estas posibilidades antes de operarlo y que el paciente tenga los mismos síntomas con los que entró al quirófano. Entonces, ¿cuáles son los o qué tratamiento se va a recomendar para este grupo de pacientes? Cuando entonces mencionábamos, cuando hay piedras en la vesícula que se identificaron por cualquier otra causa, pues al paciente puede recomendar esperar si no ha presentado ningún otro síntoma. Pero ¿qué pasa con los otros pacientes que ya tienen cólico biliar de forma recurrente? Pues lo más recomendado sería realizar una cirugía que se llama colecistectomía, es decir, remover la vesícula. Dentro de esas opciones, pues tenemos la forma convencional, hacerlo de forma abierta, o actualmente la técnica que se recomienda es mínima invasión, que es la colecistectomía por laparoscopía. Este igual tiene los mismos objetivos de remover la vesícula y para eliminar las piedras, ¿no? Algunas otras opciones y que a muchos de los pacientes a veces preguntan es si es posible hacer algún tipo de litotripsia, que significa es deshacer esas piedras o bien tomar medicamentos para tratar de deshacer esas piedras. Pues actualmente no es una terapia recomendada, ¿no? Poder hacer eso llevaría mucho tiempo y además no hay estudios que demuestren que efectivamente se puedan deshacer esas piedras. Entonces, pues la técnica recomendada es remover esa vesícula de forma abierta o de forma quirúrgica. ¿Cuáles fueron los riesgos de este tipo de cirugía? Los riesgos son mínimos actualmente y más con personas o con cirujanos que tenemos la experiencia desarrollando este tipo de cirugía y que los riesgos, como cualquier otra cirugía, es el riesgo de infección, el riesgo de sangrado, riesgos mínimos de lesión a una víscera adyacente. Creo que dentro de las más importantes son la lesión de la vía biliar, que es baja ese riesgo, del 1 al 4% de probabilidades de que se pueda dañar esa vía biliar. Ahora bien, dentro de otras complicaciones o de otros riesgos de estas piedras, les mencionaba que es que esas piedritas puedan pasar a través del conducto biliar. Esos tienen el nombre de coledocolitiasis, es decir, se pasaron las piedras, no solamente ya no se quedaron en la vesícula, sino se pasaron a la vía biliar. Eso pues también hay forma de resolverlo. Y esto pues se hace con unos instrumentos o con un estudio que se llama CEPRE, que es una colangiopancreatografía y con el objetivo de poder entrar con un endoscopio y poder remover esas piedras que están tapando la vía biliar. No sé, hasta aquí, no sé, podemos hacer algunas preguntas o tenemos ya algunas preguntas. Ok, dice, bueno, uno de nuestros pacientes nos pregunta, dice, cuando el padecimiento se presenta en embarazadas, ¿qué medidas podemos realizar como tratamiento conservador? Digo, la verdad es que, como les mencionaba, en pacientes embarazadas tienen más riesgo de poderlas desarrollar y finalmente uno pues tratar de dar la dieta para disminuir el riesgo de que esa vesícula se pueda contraer o medicamentos que disminuyan la motilidad de esta vesícula. Y en algunos casos, la verdad, se puede dar antibióticos, se puede dar analgésicos, y en los casos extremos donde efectivamente en el tercer trimestre, cuando ya los pacientes o tienen este tipo de complicaciones, pues se ha llegado a realizar cirugías si es que fuera necesario, pero si no, lo que recomendamos es, si se presentan en los primeros trimestres, ser lo más conservador con analgésicos, antibiótico y esperar. Dice, en caso de requerir cirugía, ¿tienen que operarse al término del embarazo? Como mencionábamos, un porcentaje de pacientes embarazadas que desarrollan litos, pues probablemente no requieran o no desarrollen ningún síntoma, y yo recomendaría vigilarse a menos de que presentaran cólicos biliares después del embarazo, pues sí realizar alguna cirugía.
¿Cuáles son los efectos de que te operen y que te quiten la vesícula? Finalmente, valoramos al paciente que tiene piedras en la vesícula y que finalmente ya tiene síntomas. Entonces, obviamente, el beneficio que va a tener ese paciente es que ya no tenga dolor, ¿no? Y que se quite el riesgo, se disminuye el riesgo de que pueda presentar complicaciones por litos o piedras en la vía biliar. ¿Cuáles son los riesgos? Existe la probabilidad de que tengan diarrea posteriormente a la resección de la vesícula. Sin embargo, el cuerpo se va adaptando a estos cambios y esto se resuelve en la mayoría de los pacientes y no va a haber un cambio entre tener la vesícula y no tenerla. Cuando se ha extirpado la vesícula, es recomendable seguir con restricción de la dieta. Digo, siempre es mejor tener una dieta saludable y que de hecho de las cosas que nos va a ayudar a prevenir, por ejemplo, en pacientes que todavía tengan la vesícula, para prevenir que se formen este tipo de piedras, pues les mencionaba, es bajar de peso, el hacer ejercicio, en tener una dieta balanceada para que se disminuya esa probabilidad de piedras. Otra pregunta es, ¿hay posibilidades de tener dolor aun cuando ya no tenga vesícula? Era lo que les mencionaba en un segmento de esta plática, que sí, hay algún porcentaje, 30%, 40% de los pacientes a lo mejor que persista con un tipo de molestia y que esto se puede deber a varias causas. Uno, tener piedras en la vesícula no significa que el paciente no tenga colitis o que no pueda tener gastritis o que, por ejemplo, no pueda tener otra enfermedad que pueda dar síntomas muy similares. Por ejemplo, también piedras en el riñón o en la vía urinaria, pues también puede dar un cierto problema de dolor en la espalda, que a veces se va hacia el lado derecho del abdomen y que pudiera simular esos problemas. Una colitis, pues también, y que por eso es importante que demos tratamiento para eso. Por ejemplo, si también un paciente se presenta con una colecistitis o con una inflamación grave de la vesícula donde desarrolle o se perforó, pues ese paciente tiene riesgo de desarrollar adherencias o cicatrices dentro del abdomen y por lo tanto también tener una cierta molestia en esa área. Dice, ¿hay más probabilidades de ganar peso si ya no se tiene la vesícula? Pues para esto la respuesta es no. Finalmente, básicamente la ganancia de peso va a estar dada por la ingesta de calorías, por la dieta y digamos, el ejercicio o cómo se estén quemando esas calorías. Dice, ¿qué medidas se deben tomar luego de una operación de vesícula? Cuando se realiza una cirugía laparoscópica, la verdad que la cirugía de mínima invasión como es esta, pues goza de varios beneficios a corto plazo. ¿Cuáles son esas? Una, que casi no requieren medicamentos para el dolor, para controlar ese dolor. Se recuperan mucho más rápido, se mueven, pueden deambular mucho más rápido de que no tienen dolor y la recuperación es muy, muy rápida que puedan tener. Menos probabilidad de infecciones, menos probabilidad de hernias, porque las heridas son muy pequeñitas, ¿no? Entonces, la verdad es que las recomendaciones o qué medidas se deben tomar, pues son mínimas. En una semana el paciente puede estar haciendo su vida casi normal. Aquí me preguntan otra vez, ¿por qué se presenta la ictericia? O para los que no saben, la ictericia es esa pigmentación amarilla que se presenta en la piel. Y esto, pues una de las razones, si estoy hablando de piedras en la vesícula, es porque exista alguna obstrucción de esa vía biliar y que puede estar provocada precisamente por estas piedras en la vesícula. Al estar tapada el drenaje que va hacia el intestino, toda esa bilis hacia arriba se empieza a acumular y entonces el paciente se puede poner amarillo. Y como les mencionaba, una forma de resolverlo es con este estudio que se llama CEPRE para poder destapar esa vía biliar. Otra de las preguntas es, cuando se revienta la vesícula, ¿qué pasa? Les mencionaba, hay varias etapas de esta inflamación de la vesícula. La etapa más grave es esa colecistitis gangrenosa y que tiene el riesgo alto de que se pueda perforar.
Pues uno de los riesgos más importantes pues es lo que se llama sepsis abdominal, que es una infección en el abdomen que precisamente por toda esta liberación de bacterias que se encontraban ahí en la vesícula, entre las más importantes está una que se llama la Escherichia coli, la Klebsiella, algunos enterococos que puede haber. Entonces eso pues va a ocasionar una infección tremenda, que el paciente tenga más elevación de los leucocitos, que pueda bajar la presión y más probabilidad de que forme múltiples abscesos dentro del abdomen. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar en una colecistitis aguda? Pues básicamente la colecistitis aguda es una complicación de de tener piedras en la vesícula y que, pues ya les mencionaba, se va a manifestar por fiebre, náusea, vómito, elevación de los leucocitos, elevación de algunas enzimas hepáticas, y cabe la probabilidad de que si esas piedras tapan la vía biliar, entonces pueda causar esa coledocolitiasis. Dice, otra pregunta, dice, ¿es aconsejable extirpar la vesícula biliar tras haber sufrido colecistitis? Sí. Hay algunas ocasiones, por ejemplo, en pacientes que están muy graves, esta es una buena pregunta que también nos hace hablar de eso, en algunos pacientes que están muy graves y que, por ejemplo, llevarlos a un tratamiento quirúrgico en ese momento, aunque sea abierto, aunque sepamos que está la complicación ahí en la vesícula, a veces una opción de las que tenemos es hacer una colecistostomía. Esto significa que es puncionar la vesícula, ya sea con un catéter externo, esto lo hacen nuestros amigos los radiólogos, y con eso poder drenar la vesícula para que ya no esté inflamada, y cuando el paciente tenga mejores condiciones, que se recupere de esa infección, pues entonces sí poderlo llevar de forma electiva a poderle quitar la vesícula. Esta es una de las preguntas que platicábamos, que algunos, dice, ¿el uso de ácido como el ácido ursodesoxicólico ofrece ventajas frente a cirugía? No. Desafortunadamente, digo, y esto también en mi práctica clínica, hay algunos pacientes que se niegan a tener alguna cirugía y buscan algún otro tratamiento como este tipo de medicamento, y que definitivamente pues no va a deshacer esas piedritas. En algunos casos estos medicamentos se han recomendado como para prevenir la posibilidad de que se formen piedras. Sin embargo, pues en la formación de piedras no solamente entra digamos, el metabolismo del colesterol o de las bilirrubinas, sino también hay factores hereditarios o factores ambientales que van a influir en el desarrollo de las mismas, y que por lo tanto estos medicamentos pues no son 100% efectivos y no es algo que se recomiende de forma rutinaria utilizarlos. ¿Qué medidas se deben tomar en general cuando ya no hay vesícula? ¿Se afecta a otro órgano? Pues no, les mencionaba que no va a haber alguna alteración. El cuerpo se va a adaptar posteriormente a no tener la vesícula. Muchos de la bilis pues se va a seguir produciendo a nivel hepático y seguir drenando a través de los conductos hepáticos, posteriormente el colédoco, y posteriormente drenar esto al intestino. Otra de las preguntas, y esta también está muy interesante, dice, tener la vesícula lodosa, o a veces como mencionan en algunos ultrasonidos como lodo biliar. Eso de que sí es peligroso, eso de lo que habla es que pues, esa bilis ya es más espesa. Y cuando, por ejemplo, un grupo de pacientes tiene síntomas, como les mencionaba, del cólico biliar, y esto desencadenado por comer comidas grasosas, si se hace algún ultrasonido y no se identifica algunas piedras o identifican lodo biliar, pues hay algunos otros estudios para poder identificar si efectivamente hay piedras o no, como es una resonancia magnética o bien un ultrasonido endoscópico, donde nos van a ayudar si efectivamente hay piedras o no. Que a veces ese lodo biliar puede tener ya microlitiasis, que son piedritas muy pequeñitas que en el momento de pasar por la vía biliar pues puede causar un dolor terrible,
o bien poderse de todos modos tapar en alguno de estos conductos que sean más pequeños y ocasionar la serie de problemas de los que hemos estado hablando. Otra pregunta muy similar en cuestión de que es cierto que por el problema de vesícula subí de peso y me generó un descontrol de grasas. Yo les podría mencionar que es al revés, precisamente el descontrol o el aumento de peso, el descontrol metabólico, es decir, el aumento de consumo de grasas o pacientes diabéticos, pues bueno, tienen mayor probabilidad o mayor posibilidad de que desarrollen estas piedras en la vesícula, ¿no? Y esto, a esta persona que nos pregunta, dice que porque le preocupa, me han dicho que me podría generar un cáncer por tener la vesícula enferma durante tanto tiempo. Y qué bueno que también tocan este punto. Finalmente, pues tener una colecistitis crónica, otro de los puntos que hemos hablado, pues sí puede ocasionar con la inflamación que puedan ocasionarse pues estas vesículas que son duras y que de hecho ese es un diagnóstico diferencial para un cáncer de vesícula, que es la vesícula en porcelana. Ahora bien, dentro de la misma vesícula a veces se pueden formar pólipos. Esos pólipos pues también hay que darles un seguimiento. Pólipos que son arriba de 1 centímetro pues tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer y eso también es una indicación para quitar la vesícula. Me preguntan que si hay forma de contactarme para una consulta. Sí, pues estoy en Médica Sur, estoy en la clínica de gastroenterología, donde tenemos una serie de especialistas. Todo esto que les he mencionado de un servidor que vemos cirujanos, habemos también pues varios gastroenterólogos que en caso de que detectemos esta coledocolitis o que se pasen estas piedritas a la vía biliar, pues ellos siempre nos ayudan para poderle destapar con el estudio de la CEPRE. Y pues estamos localizados en la clínica de gastroenterología que está ubicada en el primer piso del edificio de hospitalización aquí en el Hospital Médica Sur. El teléfono de contacto es el 5424-7200 con la extensión 3351, donde pueden preguntar por un servidor y donde, como les comento, tenemos todo el equipo médico para poder atender este tipo de complicaciones. Sin más por el momento, espero que esta plática les haya funcionado y posteriormente poder hablar de algunos otros temas de su interés. Gracias.